Muy buenos días a todos. Agradecer ante que todo a la Universidad de la Frontera que nos ha invitado a participar de este seminario muy relevante que se relaciona con la COP25, ¿cierto? Que ya se ha estado hablando y que el Ministerio está coordinando una serie de actividades eh, para diciembre de este año. Eh, bueno, la primera charla, ¿cierto?, que me toca desarrollar tiene relación con los avances y desafíos regionales en materia de cambio climático. Eh, Hay varias temáticas que vamos a ir tocando, ¿cierto?, en esta presentación, que tengo hasta máximo 30 minutos, me han indicado. Eh, Primero, hablar algunos temas bien que van a pasar un poco rápido, pero son referidos a los cambios globales observados, ¿cierto? Proyecciones climáticas para la Araucanía, qué es lo que se espera, y de eso también derivan los efectos del cambio climático, asociados a estas proyecciones que ya se han venido trabajando por parte del Ministerio, por parte de otras organizaciones y otros, Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios. Los compromisos y avances en la política climática, hoy día el Ministerio está desarrollando eh, terminó, ¿cierto?, un anteproyecto de ley de cambio climático que fue sometido a consulta pública y por lo tanto ahora viene la fase de elaborar el proyecto definitivo. Desafíos del país también en materia climática. ¿Qué es lo que significa la contribución del país en reducción de emisiones y los acuerdos internacionales? Lo primero, ¿cierto? Y quedarnos con esta imagen que es relevante sobre las emisiones de los gases de efecto invernadero a nivel global, ¿cierto? Si uno analiza los antecedentes de hace 800.000 años atrás, existían periodos de glaciaciones importantes, de emisiones de gases de efecto invernadero que no sobrepasaban nunca los 300 ppm de CO2, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre luego de 1950? Es un evidente aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero que hoy día están por sobre a los 400 ppm, o sea, ha habido un incremento significativo respecto a lo histórico. ¿Y qué es lo que genera esto? Es que la evidencia científica del calentamiento global hoy día es inequívoca. ¿Ya? Y eso lo determina los informes del panel intergubernamental de cambio climático. Eh, También es bueno ver este tipo de gráficas, ¿cierto?, a nivel mundial, a nivel global, en que ha habido un incremento en la temperatura desde 1890 al 2018, que uno puede revisar desde estos periodos en que mientras más azul, ¿cierto?, era una mantención de la temperatura, ¿cierto?, fue aumentando, ¿cierto?, hasta el año 2018, donde se observa claramente un incremento a nivel de prácticamente todo el planeta. Estos son estudios que tiene la NASA, que los va complementando, ¿cierto?, a través de modelaciones y a través del tiempo. Lo otro significativo es relacionar, ¿cierto?, las emisiones de CO2 con el aumento de la temperatura, como vemos en esta gráfica, que hemos pasado, ¿cierto?, a un aumento de la temperatura y se relaciona directamente con las emisiones de los gases de efecto invernadero, el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero, si bien hay otros, pero son de vida más corta en la atmósfera, el CO2 es el más importante. Bueno, ¿qué se espera? Un poco que ocurra en Chile y la Araucanía y un poco hablar de las proyecciones climáticas. Chile es un país vulnerable y esto también es necesario entenderlo. Si bien Chile es un país que no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, tiene una emisión de un 0,3% de las emisiones a nivel global, no obstante sí es un país vulnerable, entonces los impactos del cambio climático sí pegan fuerte. Y tenemos áreas de borde costero, ¿cierto? Todo nuestro país, de baja altura, ya hemos tenido marejadas los últimos años que se han ido incrementando en el tiempo, en magnitud, zonas áridas, semiáridas y de bosque. Es importante el tema de los bosques, sobre todo en nuestra región, que tenemos un área de sumidero de carbono importante, por lo tanto la mantención es relevante. El cómo nosotros protegemos, tanto a través de las áreas protegidas como de los bosques nativos. Susceptibilidad a desastres naturales se han ido incrementando en el tiempo también, ¿cierto? Tenemos eh, riesgo de remoción en masa en ciertas partes de nuestra región, inundaciones, las sequías en la zona más norte de Mayeco principalmente, y que son áreas más vulnerables al cambio climático.
zonas urbanas con problema de contaminación atmosférica, y lo vivimos acá en Temuco y para las casas con el plan de descontaminación que hoy día tenemos. Em, Ecosistemas montañosos en la zona cordillerana también, y los territorios insulares, que también se ven expuestos al cambio climático y son vulnerables, por lo tanto. En general, nuestro país es vulnerable al cambio climático eh, de manera fuerte. Esto en realidad grafica un poco los últimos estudios que se tienen, que ha desarrollado el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Universidad de Chile. Fue un estudio que se realizó en el 2016, en que se proyectó las temperaturas y las precipitaciones, se validó, bueno, se utilizó varios escenarios, ¿cierto?, de emisión, pero en el caso más desfavorable, y viendo el aumento de temperatura, podemos ver que esta es la temperatura máxima de enero entre el escenario de la línea base, que es entre el 80 al 2005. Si uno lo compara al 2050, ve que hay aumento, sobre todo en la zona norte, de hasta 3 grados Celsius, y en la zona centro-sur, más o menos 2 grados Celsius, que son los que estarían aumentándose producto con el escenario actual que tenemos. Y en el caso de las precipitaciones, acá lo que se ve es la variación de la precipitación anual entre el escenario base también que yo les mencionaba, al 2050. También hay una reducción de un 10% aproximadamente de las precipitaciones. Hay un detalle eh, un poco más fino en este estudio que lo lleva a nivel de comuna y a nivel también de cordillera, precordillera y zona más costera. Hace también una diferencia en este estudio que puede ser revisado en más detalle. Eh, en nuestra región también, y tenemos, todos los días nos llega, ¿cierto?, el reporte de la Dirección General de Agua, en que también se está monitoreando el déficit hídrico, las precipitaciones, y este es el reporte del 1 de agosto del 2019, en que tenemos un déficit hasta la fecha de un 29%, esto en la estación de Temuco, en Angol un 19% y en Pucón un 14%, eso es lo que teníamos hasta el día de ayer. Y que es una sequía que se ha prolongado por bastante tiempo, según nos han comentado algunos científicos, ¿cierto?, que tuvimos hace poco la posibilidad de escucharlos en un seminario también. En la región de la Araucanía, ¿cierto? Si también nos vamos al detalle, aquí vemos una imagen del año 80 al 2015, que es la línea base. También se incrementan al 2050 en un escenario de altas emisiones, que es lo que hoy día existe. Se ve también un incremento, aquí están las precipitaciones, ¿cierto?, anuales acumuladas. Se ve un incremento, ¿cierto? Observan en términos de colores. También se baja la precipitación en la zona cordillerana, más o menos en lo que decíamos antes, un 10 a un 15%. Y las temperaturas también ocurre de forma inversa, ¿cierto? Aumentan las temperaturas, sobre todo en la zona de Malleco, en la zona norte de nuestra región. Esto es interesante, los gráficos que uno puede obtener de la dirección meteorológica también, gráficos históricos, en que se puede observar una tendencia. Estas son las olas de calor también en Temuco. Uno puede ver valores de tendencia del año 61 al 2018. También hay evidencia y datos más duros. Días de verano que superan los 30 grados, también hay una tendencia al alza de la dirección meteorológica en el mismo periodo de tiempo. Y la precipitación, que también tiene una tendencia, quizás no tan marcada como las olas de calor, pero sí hay una tendencia en Maquehue, Temuco, a la reducción. Bueno, ya vimos un resumen de los efectos del cambio climático, en el fondo, disminución de las precipitaciones, aumento de las temperaturas principalmente. ¿Qué otros cambios se han observado? Y reducción del área de la superficie de los glaciares, ¿cierto? La semana pasada vimos en un seminario que tuvimos también cómo se ha ido reduciendo esta superficie, sobre todo los glaciares que proveen de agua dulce vía nuestras cuencas, sobre todo los glaciares importantes, Soyipú en Villarrica, que han tenido una reducción importante, y otros a nivel nacional también en general. El aumento de los incendios forestales también producto del aumento de las temperaturas, reducción de precipitaciones, y esta gráfica que muestra del año 2003 al 2019 es la superficie afectada por incendios forestales. Si se ha incrementado esa superficie, ustedes observan,
probablemente había más focos de incendio, pero las superficies eran un poco más bajas. Estas estadísticas de la CONAF. Y lo que decíamos también de la contaminación atmosférica, parte del material particulado fino que hoy día se mide y está sujeto a un plan de descontaminación, emite carbono negro, ¿cierto? Que también es una parte que poco se ha estudiado y que genera impacto sobre todo en la producción de las superficies de glaciares. Pero sí es un problema todo el conjunto, el uso de la leña, el planes de manejo y todo lo que involucra el tema de la contaminación atmosférica hoy día. Bueno, los compromisos de avances del país en materia climática. ¿Cierto? Señalar primero que Chile, ¿cierto?, está suscrito al Acuerdo de París. El Acuerdo de París lo que señala es limitar el aumento de temperatura 1,5 grados Celsius al año 2100, en términos generales. Para eso, facilitar flujo financiero, ¿cierto?, consistente en ruta de desarrollo baja en carbono, aumentar las capacidades de adaptación. En mitigación quiere decir reducir gases de efecto invernadero. Eso es mitigación. Y adaptación es aceptar que el cambio climático está presente y tenemos que generar medidas para adaptarnos, ¿cierto?, a sus impactos. Aquí también aparece la contribución nacional de Chile, ¿cierto? El país también, qué es lo que ha generado como contribución hoy día es a reducir un 30% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de Producto Interno Bruto al 2030 y un manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque. Ese es el compromiso actual. Y nuestras políticas climáticas que existen, esa contribución determinada, ¿cierto?, que les mencionaba, pero existe también un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que en realidad es el eje en donde establece también el paso a otros planes sectoriales de adaptación, que están acá, por ejemplo, Plan Nacional de Adaptación, planes de adaptación que ya están en fases de implementación, como el silvoagropecuario, biodiversidad, pesca, acuicultura, salud, infraestructura, ciudades, energía, turismo y recursos hídricos que aún están en desarrollo, no están en implementación. Acá están los que les mencionaba, ¿cierto? En desarrollo faltan estos otros planes, están en fase de trabajo. Los desafíos del país. Hoy día hay una organización, ¿cierto?, que es la que está acá abajo, que hace un análisis de cuál es la contribución de los países en materia de cambio climático y define como insuficiente la contribución que hace el país en esta materia, y ahí aparecen los países con contribuciones insuficientes, digamos, ya que los que les mencionaba no alcanzamos a bajar a 1,5 grados Celsius, ¿cierto?, en conjunto con los demás países. Entonces, para eso también yo les mencionaba, el ministerio en coordinación con otros ministerios está elaborando esta ley marco de cambio climático, en que ahí también establece como meta ser carbono neutro al año 2050, es decir, que entre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, el país va a llegar a la neutralidad. Al alero de esta ley de cambio climático, lo que se tiene que realizar, ¿cierto?, es una estrategia climática de largo plazo, en que ahí defina el cómo lo va a implementar con los diferentes ministerios. Y ahí, bueno, también habla de los planes regionales de cambio climático, que es importante. Hoy día no tenemos planes regionales, solamente nos basamos a nivel nacional y algunas medidas son las que se realizan en regiones. Entonces le da fuerza más a esta parte. ¿Y qué es lo que contiene, cierto, la ley marco? Un poco la meta de mitigación que yo les mencionaba, la carbono neutralidad del 2050, es también instaurar la institucionalidad del cambio climático. ¿Cómo se instaura a nivel nacional? ¿Cómo baja hoy día a las regiones? Que hoy día tenemos un comité regional de cambio climático, que la idea es fortalecer ese comité a través de esta ley. Los instrumentos de gestión climática de corto, mediano y largo plazo, incorporar el cambio climático en otras políticas, ¿cierto?, a nivel sectorial, financiamiento de instrumentos económicos para el cambio climático y los sistemas de información,
cómo está disponible la información a la ciudadanía para la toma de decisiones. Estos son los instrumentos, la carbono neutralidad, la meta de neutralidad del 2050, a través de la estrategia climática, ¿cierto? La contribución nacional determinada, que se va a construir a partir de los planes sectoriales, y aquí están los de mitigación, que tienen que ver con estos ministerios, pero que son multisectoriales, ¿cierto? Esto es la propuesta, en realidad, del anteproyecto. Y por el lado de los planes de adaptación, también lo mencionaba, habían varios que están ya en ejecución. Se suma a este, por ejemplo, el plan de borde costero, que tampoco estaba en los planes sectoriales anteriores. Y luego los planes de acción regional. Y estos planes de acción regional es importante porque serán elaborados por los comités regionales de cambio climático que les mencionaba, que hoy día está constituido en nuestra región y en todas las regiones del país. La ley establece cuáles son los contenidos que van a tener estos planes regionales y son aprobados por resolución del gobierno, los gobiernos regionales. También los instrumentos de gestión, amenaza y riesgo de desastres gestionados por ONEMI, ahí es donde tiene que incluirse las variables, ¿cierto? Estar coordinados en materia de cambio climático, adaptación y mitigación, en el tema de incendios gestionados por el Servicio Forestal, Sistema Nacional de Inversiones, en todas estas políticas en el fondo tiene que estar presente el cambio climático, el REDSEL, el registro de contaminantes que tiene el Ministerio, los instrumentos de ordenamiento territorial y en las áreas protegidas. El sistema de información del cambio climático, que hoy día también está dispersa. Existe un sistema nacional de inventarios de gases de efecto invernadero, un sistema nacional va a existir de proyecciones de los gases de efecto invernadero, sistema de Huella Chile que ya existe, va a existir un repositorio científico también, que hoy día no existe, tenemos disperso en varios lados la información. Participación ciudadana, también mecanismos para abordar estos sistemas. Bueno, esta es la estructura que se establece, ¿cierto?, en el anteproyecto. Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que agrega al Ministerio de Ciencias también a este consejo. El Ministerio de Medio Ambiente, las CEREMIS de Medio Ambiente, tenemos el Consejo, el Comité Regional de Cambio Climático y las asociaciones municipales para el cambio climático, que hoy día también ellos participan dentro del Comité Regional, prácticamente todos los municipios de la región, o gran parte. Tenemos acá las autoridades sectoriales y ministerios y el equipo técnico interministerial que también trabaja, son expertos de cambio climático de cada uno de los ministerios. El ministerio también va a estar asesorado por un comité científico asesor, que eso también faltaba y que lo propone el anteproyecto. Y el Consejo Nacional de Sustentabilidad y Cambio Climático, que también se va a constituir. Bueno, finalmente tenemos la COP25, ¿cierto?, en diciembre, y hay diversas también, un poco bajar a nivel más básico, ¿cierto?, las medidas que nosotros podemos adoptar desde la ciudadanía y que muchas veces sabemos, pero no las tomamos muy en cuenta, ¿cierto? La economía circular hoy día es un tema, ¿cierto?, que se va a hablar también dentro del seminario. Utilizar nuestros puntos limpios, poder ir reduciendo los materiales, reciclando, reutilizando desde el origen, el tema del consumo energético, el tema de la locomoción, ¿cierto?, que hoy día nos genera mucho gas de efecto invernadero, sobre todo en nuestra región, o los agentes importantes. Las buenas prácticas, ¿cierto?, que tenemos que ir usando. Por ejemplo, una comparación de 1 kilómetro de un automóvil a gasolina, ¿cierto?, equivale a 3 horas de energía eléctrica, por ejemplo, haciendo un tema en términos de consumo. Y la comparación de las emisiones, por ejemplo, también. Un vehículo a gasolina, tenemos esas emisiones de CO2, 6,2 kilos de CO2, ¿cierto? Y hay diferentes medios de transporte. Entonces, todas estas son acciones o medidas que podemos también tomar desde la ciudadanía. El tema del agua también, un tema relevante en términos de
del buen uso, ¿cierto?, de este recurso que es para todos importante. Bueno, eso es la presentación, así que muchas gracias.